El hombre es un ser mental, posee todos los poderes de la mente y está dotado de una elección ilimitada. Aprende por experiencia y puede acelerarla o retardarla. No está arbitrariamente limitado en ningún punto, pero se ha limitado a sí mismo en muchos puntos, y habiéndose limitado, puede liberarse cuando así lo elige. Puede volverse bestial o puro, ignorante o noble, necio o sabio, según lo decida. Puede, mediante la práctica recurrente, formar hábitos, y puede, mediante esfuerzos renovados, romperlos. Puede rodearse de ilusiones hasta que la verdad se pierda por completo, y puede destruir cada una de esas ilusiones hasta que la verdad se recupere por completo. Sus posibilidades son infinitas, su libertad es completa. Es naturaleza de la mente crear sus propias condiciones y elegir los estados en los que habitará. También tiene el poder de alterar cualquier condición, de abandonar cualquier estado, y esto lo está haciendo continuamente, mientras adquiere conocimiento de estado mediante elecciones repetidas y experiencias exhaustivas. Los procesos internos del pensamiento conforman el conjunto del carácter y de la vida. El hombre puede modificar y alterar estos procesos al aplicar la voluntad y el esfuerzo sobre ellos. Los lazos de los hábitos, la impotencia y el pecado, son autoimpuestos, y solo pueden ser destruidos por uno mismo. Existen únicamente en la mente de uno, y aunque están directamente relacionados con las cosas exteriores, no tienen una existencia real en esas cosas. Lo exterior es moldeado y animado por lo interior, y nunca lo interior por lo exterior. La tentación no surge en el objeto externo, sino en la lujuria de la mente por ese objeto. Tampoco el dolor y el sufrimiento pertenecen por naturaleza a las cosas y sucesos externos de la vida, sino a una actitud indisciplinada de la mente hacia esas cosas y sucesos. La mente que está disciplinada por la pureza y fortalecida por la sabiduría evita todas esas pasiones y deseos que están inseparablemente ligados al sufrimiento, y así alcanza la iluminación y la paz. Condenar a otros como malvados y maldecir las condiciones externas como la fuente del mal, aumenta, y no disminuye el sufrimiento ni la inquietud del mundo. Lo externo es solo la sombra y el efecto de lo interno, y cuando el corazón es puro, todas las cosas externas son puras. Todo crecimiento y vida proviene de adentro hacia afuera, toda decadencia y muerte proviene de afuera hacia adentro. Esta es la ley universal, toda evolución procede desde adentro, todo ajuste debe tener lugar dentro. Quien deja de luchar contra los demás y emplea sus poderes en la transformación, regeneración y desarrollo de su propia mente, conserva sus energías y se preserva a sí mismo, y al armonizar su propia mente, guía a otros por consideración y caridad hacia un estado similar. El camino de verdadera paz no se logra asumiendo autoridad y guía sobre otras mentes, sino ejerciendo una autoridad legítima sobre la propia mente y guiándose a sí mismo por senderos de virtud firme y elevada. La vida de un hombre procede de su corazón y su mente, y esa mente ha sido compuesta por sus propios pensamientos y acciones. Está en nuestro poder reformar nuestra mente mediante nuestra elección de pensamiento. De esta manera, se puede transformar nuestra subida. Veamos cómo se hace esto. Cada condición mental establecido es un hábito adquirido y se ha convertido en tal por la repetición continua del pensamiento. La desesperación y el buen humor, la ira y la calma, la codicia y la generosidad. De hecho, todos los estados mentales son hábitos construidos por elección hasta que se vuelven automáticos. Un pensamiento constantemente repetido al final se convierte en un hábito fijo de la mente, y de tales hábitos procede la vida de uno. Es naturaleza de la mente adquirir conocimiento mediante la repetición de sus experiencias. Un pensamiento que al principio es muy difícil de retener y reflexionar, finalmente se convierte, al ser constantemente mantenido en la mente, en una práctica natural y habitual. Un niño al comenzar a aprender un oficio ni siquiera puede manejar correctamente sus herramientas, y mucho menos usarlas de manera correcta, pero después de largas repeticiones y prácticas, las maneja con perfecta facilidad y habilidad consumada. De la misma manera, un estado mental que al principio parece incapaz de ser realizado, es mediante la perseverancia y la práctica, finalmente adquirido y construido en el carácter como una condición natural y espontánea. En este poder de la mente para formar y reformar sus hábitos y sus condiciones, se encuentra la base de la salvación del hombre. Es la puerta abierta a la libertad perfecta mediante el dominio de uno mismo, porque así como el hombre tiene el poder de formar hábitos perjudiciales, también tiene igualmente el mismo poder de crear hábitos que son esencialmente buenos. Y aquí llegamos a un punto que necesita aclaración y que requiere un pensamiento profundo y sincero por tu parte. Comúnmente se dice que es más fácil hacer lo incorrecto que lo correcto, pecar que hacer el bien. Tal condición ha llegado a ser considerada casi universalmente como una verdad evidente por sí misma.
Incluso un maestro como Buda ha dicho, los malos actos y los actos perjudiciales para nosotros mismos son fáciles de hacer. Lo que es beneficioso y bueno, eso es muy difícil de hacer. Y en lo que respecta a la humanidad en general, esto es cierto, pero solo es cierto como una experiencia pasajera, un factor fugaz en la evolución humana. No es una condición fija de las cosas, no es la naturaleza de una verdad eterna. Es más fácil para los hombres hacer lo incorrecto que lo correcto debido a la prevalencia de la ignorancia, porque la verdadera naturaleza de las cosas y la esencia y el significado de la vida no son comprendidos. Cuando un niño está aprendiendo a escribir, es extremadamente fácil sostener mal el lápiz y formar sus letras incorrectamente, pero es dolorosamente difícil sostener correctamente el lápiz y escribir adecuadamente. Esto se debe a la ignorancia del niño sobre el arte de escribir, la cual solo puede ser disipada mediante un esfuerzo persistente y práctica, hasta que finalmente se convierte en algo natural y fácil sostener correctamente el lápiz, y además, difícil y completamente innecesario hacer lo incorrecto. Lo mismo ocurre en las cosas vitales de la mente y la vida. Pensar y actuar correctamente requiere mucha práctica y esfuerzo renovado, pero llega un momento en que se convierte en un hábito y resulta fácil pensar y actuar de manera correcta, y difícil, ya que entonces se ve completamente innecesario hacer lo que está mal. Así como un artesano se vuelve diestro en su oficio mediante la práctica, tú puedes volverte diestro en la bondad mediante la práctica. Es completamente una cuestión de formar nuevos hábitos de pensamiento, y aquel a quien los pensamientos correctos se le han vuelto fáciles y naturales, y los pensamientos y actos incorrectos difíciles de hacer, ha alcanzado la más alta virtud, el conocimiento espiritual puro. Es fácil y natural para los hombres pecar porque están formados por una repetición constante de hábitos de pensamiento perjudiciales y no iluminados. Es muy difícil para el ladrón abstenerse de robar cuando se presenta la oportunidad, porque ha vivido tanto tiempo en pensamientos de codicia y avaricia, pero tal dificultad no existe para el hombre honesto que ha vivido tanto tiempo con pensamientos rectos y honestos. Así es como cada pensamiento incorrecto puede ser expulsado de la mente, cada acto no verdadero puede ser destruido, y cada pecado puede ser superado. Que un hombre se dé cuenta de que su vida en su totalidad procede de su mente, que comprenda que la mente es una combinación de hábitos que puede modificar en gran medida mediante un esfuerzo paciente, y sobre la cual puede obtener así un completo dominio y control. Pero la libertad de los males de la vida, que son los males de la mente de uno, es una cuestión de un crecimiento constante desde adentro y no una adquisición repentina desde afuera. Hora tras hora y día tras día, la mente debe ser entrenada para pensar pensamientos puros y adaptar actitudes correctas e impasibles en aquellas circunstancias en las que tiende a caer en lo incorrecto y en la pasión. Como el paciente escultor sobre su mármol, el aspirante a la vida correcta debe trabajar gradualmente sobre el material crudo de su mente, hasta que haya elaborado de ella el ideal de sus sueños más sagrados. Tal como aprendemos de John Stuart Mill, quien fue uno de los máximos exponentes del positivismo inglés. Sobre sí mismo, sobre su cuerpo y sobre su mente, el individuo es soberano.